Saludo al joven Fritz Glockner. Al joven Fritz Glockner. ¿Cómo estás, mi querido Fritz? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal, queridas, queridos todos? Bueno, joven dependiendo de la escala generacional, ¿no? Pero bueno, afortunadamente desde el ámbito del espíritu y de las ganas, seguimos siendo jóvenes. Eso que ni qué. Oye, una polémica que está en puerta es la que destapó esta semana Marx Arriaga Navarro, este, aquel que se hizo famoso con la frase aquella de que solo leían los que No, que pero leer era solo placer o algo así, que ¿cómo era esa frase que le criticaron, le dijeron? no, pero no. Fue una frase que le modificaron, descontextualizaron y creó polémica. Era algo así como que, bueno, mi querido Marx Arriaga ha estado en el debate circunstancial desde el Que le inicio de da, la que le da, que le da placer, ¿no? Que leer es para los placentero. que, para los que quieren tener placer o algo así. Bueno, un hombre polémico, sin duda, un hombre que evidentemente está dentro del proyecto original, pensaría yo, de la 4T. Es obvio que su ideología, su manera de pensar, todo esto, pues está en relación a esto. Dijo, leer por goce es un acto individualista. Esta es la frase que le acuñaron. Ya luego se desmintió, se metió en el contexto en el que la había dicho. Pero ahora presenta este asunto de la nueva escuela mexicana, la revisión del plan educativo, de la redacción o la corrección o la nueva visión o como, no sé cómo llamarle, de los libros de texto y toda la serie de comentarios que se han desatado también en relación a estas, a la participación de muchos maestros, a la corrección de los errores, a lo que se consideraba un sistema pues educativo neoliberal que preparaba o que se dice preparaba a los estudiantes de manera individualista, a la concepción colectiva, y los críticos de este pues, autor, de Marx, dicen, ¿y dónde queda la visión que tuvo Jaime Torres Bodet o Martín Luis Guzmán o Agustín Yáñez o Reyes Heroles o qué sé yo, los que participaron en alguna época en la historia en relación con el sistema pues, educativo mexicano? Para muchos, para los que son críticos pues, la 4T, se trata de un proyecto ideológico. Y lo platicaba el otro día con un profesor y le digo, oye, dice, es que quieren cambiar todo porque es un proyecto ideológico para preparar a los jóvenes. Y digo, oye, pero pues si antes fue igual. Los, cuando yo iba a la escuela, alguna vez fui a la escuela, no entraba, pero cuando iba yo a la escuela, Cuando yo estabas, fui, cuando estabas inscrito en la estaba escuela, yo inscrito en la escuela, yo fui a una escuela, siempre fui a escuelas privadas, siempre, y nos tenían los libros de texto, ya en mis épocas ya había libros de texto, pero no los abrían. Bueno, no los abríamos, los teníamos ahí, ni siquiera nos los llevábamos a nuestras casas, lo teníamos ahí a resguardo, digamos, en comodato en la banca, y nos enseñaban historia, nos enseñaban geografía con otros libros. Cuando llegaba el inspector de la SEP, entonces nos decían, abran los libros, el de geografía, ¿no? Es que la página tal, estamos todos, nunca habíamos visto nada de eso. Entonces, ¿hasta dónde es válido este asunto de la nueva escuela mexicana? ¿Es nueva o es una adecuación, es una reconformación? No es válida la otra. Los que pasamos los exámenes en los 60 tenemos que volver a estudiar para actualizarnos en las nuevas concepciones de la historia, que si la gran Tenochtitlan cayó tal día o no cayó, que si la noche triste es triste o no es triste. Todo este asunto que nos formó de alguna manera el civismo, la historia, la geografía, la
aritmética, las operaciones de las básicas ahora siguen siendo básicas, pero ya se les llaman de otra forma, los resultados, los conjuntos, la teoría de los conjuntos, qué sé yo, man. ¿Tú cómo viste este asunto? Por temas, perdón. Uno, Marx no es polémico. Soy muy amigo de Marx Arriaga y es el hombre más discreto, es el hombre que menos broncas quiere, que busca menos reflectores. Ha estado, este sería su cuarta o quinta torbellino que se mete en su conciencia y que genera polémica. Pero puedo apostar que Marx para nada está buscando reflectores como otros funcionarios, como otros personajes de la 4T o de la oposición o del PRI o del PAN o del PRD. Es el hombre más comprometido. Déjame contar la anécdota que cuando fue director general de bibliotecas, en plena pandemia, hablo de octubre, noviembre, diciembre del 2020, él manejó el camión para transportar los libros que se había comprometido a entregar a los estados del norte del país para las bibliotecas públicas. O sea, nunca había yo visto a un director de la Red Nacional de Bibliotecas ser el chofer del camión y se aventó de la Ciudad de México a Sonora, Sinaloa y bajó a Zacatecas, San Luis Potosí y llegó a México. Él manejando el camión, ¿ok? O sea, eso no lo hace ningún alto funcionario público. De esa calidad moral, estoy hablando de un personaje como Marx Arriaga. Entonces, para mí eso sí es, más que 4T, para mí ese es compromiso social y función de funcionario, porque está funcionando y ha funcionado. ¿Ok? Aquí sí defiendo al amigo, porque no lo estoy defendiendo por la amistad, lo estoy defendiendo por su capacidad de compromiso, de coherencia y sobre todo de trabajo y profesionalismo. Una vez aclarado el personaje, educación. Educación es ideología. No nos hagamos güeyes. No existe la objetividad educativa. Todo acto de educación lleva implícita una ideología, incluida la educación familiar. Por favor, o sea, cuando te educan en tu hogar con los principios católicos, cristianos, mahometanos o lo que me digas, va implícita una ideología, cierto o falso. Por lo tanto, plantearse una renovación de los anquilizados planes de estudio y contenidos que el Estado mexicano ha venido derivando durante décadas me parece muy sano. Obviamente iba a remover las viejas costumbres, las zonas de confort de un sindicato, de los propios maestros, de las estructuras, porque toda ola renovadora siempre va a traer agua mala en el océano, en los mares. Y entonces es obvio que se ha generado una polémica, un debate maravilloso. Y quiero insistir, parece ser que no se han dado cuenta que en julio del 2018 cambió el sistema político mexicano, ganó otro partido, ganó otro personaje que viene con otras ideas, con otras propuestas. ¿Cuál es la bronca? Evidentemente el debate es rico, hay que debatir, hay que platicar, hay que argumentar, pero no se asusten, no están destruyendo ninguna institución como se dice o como se escandaliza. O sea, pareciera que les están quitando el zarape y le están mostrando sus miserias humanas, pues. Muchos críticos los veo en la histeria, muchos pseudoespecialistas en educación, los estoy observando, los estoy leyendo, los estoy escuchando, con esta lógica de haz de cuenta que estabas dormidito, encuerado, y te quitaron el zarape y mostraron tu miseria humana. Entonces, bájenle 3 rayitas, vamos a debatir, vamos a argumentar, pero percátense que en julio del 2018 ganó otra corriente política en este país que está planteando una serie de reglas de juego diferentes. ¿Cuál es la bronca? Opónganse, por supuesto, dialoguemos, debatamos, pero no se escandalicen tan absurdamente, por favor.
Es válido que las familias, que las personas, que las sociedades elijan la educación, las ideas, o debe uniformarse a un pueblo en relación a lo que se cree, lo que no se cree, lo que se toma como cierto, como falso, como verdadero. El Porque Estado. de pronto esta posición del Estado me pareciera en un determinado momento la puesta en valor de la Santa Inquisición, del tribunal, de lo que el tribunal diga es lo que es verdad. No, O se debe llegar, no sé si en algún país exista esto, a la discusión del modelo educativo donde participen todas las ideologías. Si bien la escuela privada está hecha para las personas, las familias, los grupos sociales que tienen las posibilidades de mandar a sus hijos a este tipo de colegios, la escuela pública tiene una responsabilidad importante que además ha dado muchos éxitos. Hay muchos estudiantes que han salido de la educación pública, de la universidad pública, y muchos que pasan por la escuela privada básica y terminan sus estudios en las universidades públicas y se dan cuenta del enorme cambio que hay. O sea, por el hecho de ser público no quiere decir que sea mala educación, como el sector salud. Por el hecho de que sea público no quiere decir que sea malo. Es mejor el privado. No sé si lo es, quizá en algunos casos lo sea, quizá en otros no, pero ¿a dónde debemos llegar con esto? El objetivo debía ser buscar tener mejores planes educativos para las nuevas generaciones. ¿Este sería el objetivo? Pregunto. definitivamente. A ver, hemos vivido en la simulación desde la conformación del Estado Nacional Mexicano a partir del triunfo de la Revolución Mexicana. Bueno, incluso desde antes, desde el siglo XIX, leyes de reforma, Juárez, división del Estado y la Iglesia. Hemos vivido en la simulación. Según la Constitución de 1857, plantea que se separa el Estado de la Iglesia y que la educación radica exclusivamente en el Estado y que el Estado va a ser el rector ideológico de la educación. Ya te tiras el café, ya me di cuenta, ya se dieron cuenta todos, ¿eh? No, Ya te deja que me lo haya yo tirado, que cayó en en la escuela no te enseñaron a transportar la taza, güey. No, venía escurriendo, algo pasó aquí. Bueno, ya no me pongas nervioso. La camisa ya valió, pero el teclado, el teclado es lo que... Bueno, ya. Te oigo. Ay, bueno, luego de este paréntesis, decía yo. Eres más fijón, de veras tú que... Oye, querido, aunque no estuviéramos viéndonos las caras a través de estas pantallas, ¿no? Aunque fuera de manera presencial, me habría yo percatado de lo mismo, ¿no? No hubiera sido. No fue a escondidas, no fue en la clandestinidad tu acto. No lo fue. Bueno, salud. Salud. Salud, carnal. Ay. Decía yo, el planteamiento es, se ha vivido en la simulación. A partir del triunfo de la Revolución Mexicana, se decía que evidentemente y se mantenía esta situación del Estado laico mexicano y que la educación ideológica como ideología tenía que ser rector de los contenidos, de los principios, de la currícula, el Estado mexicano. Pero se permitió la existencia de educación privada, incluso educación privada religiosa, que se supone que estaba negada, que no había permiso de la expresión ideológica de la religión católica, hasta la modificación constitucional de Carlos Salinas de Gortari, que considera a la institución religiosa ya con carácter institucional, digamos, y como actor político, ¿sí? Pero hasta antes yo estudié en el Colegio Oriente privado de jesuitas, y se supondría que estábamos fuera del margen de la legislación y de la legalidad. No nos hagamos. En ese tenor hemos vivido en la simulación, ¿no? Hay países donde no se permite la educación privada,
y vas por fuerza a la educación pública. Y entonces el Estado, incluido Suiza, Suecia, por ejemplo, ¿no? Y no puedes estar hablando que sean estados totalitarios, ni mucho menos, ni de inquisición. Simple y sencillamente, en otras libertades, en otros países, existe la opción de la educación privada. En nuestro país, como en España, por ejemplo, ¿no? Se permite este tipo de dicotomía. Y entonces tú como padre de familia optas por llevar y permitir qué tipo de educación quieres que tu hijo reciba. Que como bien dices, no por fuerza la privada es la mejor, ni la pública es la peor, y al igual que en el sector salud o en cualquier otro punto de referencia o de institución. Entonces, que el Estado mexicano hoy por hoy esté modificando los principios, los contenidos, la correlación maestro-alumno o instructor-aprendiz, no le veo ninguna bronca. Simplemente se está planteando una renovación y una nueva metodología y una nueva forma de correlación del proceso educativo. Punto. No va a desaparecer la educación privada. Tú, como padre de familia, vas a seguir optando por llevar a tu hijo a una escuela católica o a una escuela, llamémosle, donde la visión extranjerizante predomina, como el colegio americano. Yo también estudié en el colegio americano 4 años y nos hacían cantar antes del himno nacional el himno norteamericano. Oh, can you see? Todos los lunes cantábamos primero el himno gringo y después el himno mexicano. ¿Me explico? Entonces, y siempre he pensado que la Ahora educación... entiendo muchas cosas. ¿De mi educación o de mi persona o de mi de tu pensamiento? A ver, estudié en el Kinder La Milagrosa. Nótese el nombre, Kinder Milagrosa. Sí, no, De ahí el colegio americano. no, no, no. De ahí al Instituto de Ciencias Agrícolas, porque mi padre se le robó de guerrillero y ya no había para pagar tan estratos sociales altos en la educación privada. De ahí al Instituto Oriente y termino estudiando historia en la Universidad Autónoma de Puebla. Nótese la maravilla de situación existencial que conformó mi educación institucional, ¿no? En ese tenor, pues, me queda clarísimo que tú en ningún momento en esta reforma, verdadera reforma educativa y no la, ¿cómo llamarle? El panfleto elaborado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Esta renovación, esta revolución educativa, llamémosla. Yo sé que la palabra revolución sacude, genera urticarias, provoca malestares, pero hay que ser revolucionario en la vida. Y no me estoy refiriendo a, repito, a las instancias extremistas en las cuales participó mi padre, sino hay que ser revolucionario en tanto hoy en día hay una revolución feminista maravillosa, donde se está dando el lugar a la mujer. Hoy se está dando una revolución desde hace muchos años en el derechos de los niños y de las niñas. Hoy se está dando una revolución en la inclusión de género, ¿no? Y de preferencias sexuales. Y hoy se está dando una revolución cultural y también educativa. Y no veo por qué generar tantas ampollas y tantas histerias colectivas. Vamos a sentarnos a dialogar, vamos a sentarnos a debatir y vamos a ir construyendo, porque además esto que presentó Marx no fue una iniciativa que se haya generado en la cúpula, en el Parnaso del poder. Se les olvida que se llevó a cabo una serie de, si no me recuerdo, 27, 29 consultas públicas donde participaron todo tipo de personajes. Aquí me encanta incluso la discusión de solamente acudieron los simpatizantes con Andrés Manuel a esas consultas públicas. Bueno, ¿y por qué no participaron los otros si era pública? Es como la consulta de hace ya que un mes, ¿no? Sí. Donde ganó Andrés Manuel, solamente fueron los que están simpatizando con Andrés Manuel y tú que estás en contra de Andrés Manuel, ¿por qué no fuiste? Si tenías la libertad de ir a externar tu inconformidad con el gobierno actual. Entonces, se paraliza la oposición, no participa de los procesos y luego critica que solamente acuden los simpatizantes con el actual gobierno. Creo que esta disfunción mental y de participación
político, social, ideológica de la oposición es lo que le está haciendo ser tan pequeños como lo son hoy en día, tanto en mente como en propuestas, como en una serie de circunstancias que curiosamente están actuando en contra de lo que ellos en otro momento histórico supuestamente defendían. Ahora, ¿esto qué garantía se puede tener que durará varias décadas, como los anteriores sistemas, como el último que hizo Carlos Salinas o el anterior, el que me tocó a mí, pues yo creo que me ha de haber tocado la parte final de Torres Bodet o de alguno de esas épocas? Bueno, me tocó la de la letra con sangrienta. Eso me tocó también a mí. Hoy día las cosas son muy diferentes, pero ¿cómo garantizar que un modelo educativo no cambie cada sexenio o cada vez que un partido político diferente gana las elecciones? Vamos a pensar, dirías tú, tocó madera, que en el 24 regresa al gobierno unas siglas diferentes. Y que en el 30 otra vez vuelve a ganar Morena, o lo que signifique en aquel momento Morena. O que repite Morena, que se consolide un proyecto, una visión, una transformación, como dice López Obrador, pero que en el 30 la gente esté cansada de este modelo o que el modelo se haya agotado o que el modelo no tuvo los talentos interiores para soportar este asunto y entonces y entra otro proyecto ideológico. ¿Qué sucede? Otra vez se Nada, cambia, otra vez viene el asunto de la educación y entonces es un cuento de nunca acabar. No querido, podríamos llegar, termino, a un modelo como el de Noruega, como el de Dinamarca, educativo, no el de salud, donde los niños entran a clase, el grupito de 18, 20, 22, 14, los que sean, y tienen un titular, hombre o mujer, que se llama Fritz Glockner. Y ese Fritz Glockner va a ser el tutor y el tutelar de ese grupo hasta que esos jovencitos pasan a la universidad. Eso es impresionante, Fritz. claro. A ver, bueno, estamos haciendo un comparativo que por desgracia no corresponde cultural, social, económica y hasta sexualmente a nuestra realidad, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, Países Bajos. Pero a lo que me refiero es, ante lo que planteabas, perdón, somos un país donde no ha existido política de Estado, porque te daría miedo o plantearías la incertidumbre si para el 24 cambia de siglas el poder o para el 30 o para algún momento determinado. Pero que no se nos olvide que antiguamente con un mismo partido, con una misma ideología, durante 77, 78, 79 años, cada 6 años cambiaba. ¿Qué onda? ¿Se les olvidó eso? Con el PRI no existía política de Estado. Cambiaba cada sexenio y cada presidente y cada nuevo habitante de Los Pinos modificaba lo que el anterior había construido. Somos un país y una sociedad que ha venido cambiando y modificando planes, proyectos, programas, sugerencias, porque no hay política de Estado como tal, incluso, mi querido Jesús Manuel, acuérdate, con el propio partido de Estado, PNR, PRM, PRI. Por un lado. O sea, ahí ese argumento que me sueltas, te digo, a ver, espérame, carnal, ¿no? Porque de alguna u otra manera venían situaciones que modificaban las políticas de Estado como tal. Y ese ha sido No, sí, yo no te estoy dando el dato como algo peyorativo de lo que se pretende, sino No lo sé. o sea, llegar a la idea de que lo que yo estudié tuvo su momento, pero lo que se está estudiando hoy es muy diferente a lo que, o sea, yo creo que hoy los niños salen mejor preparados que antes, pienso. Es que, Ya no tengo niños, no podría decirlo. Tú estás experimentando ahorita con Frida el nivel educativo. sí, y es ahí donde voy que
si se logra llegar a cierto consenso de revolución educativa y modificamos, y dentro de 6 años hay que volver a modificar, qué bueno. O sea, yo creo que la sociedad es este ente vivo, cambiante, que no hay que tenerle miedo a que se modifique, incluso aún y cuando se retrocede, porque la sociedad es un ente vivo y no un ente estable. Como que de pronto tenemos la visibilidad de la eternidad. Ya se decretó tal cosa, ya es inamovible. No, somos como sociedad un ente que está siendo responsable y actuando dependiendo de sus propias circunstancias históricas. Obviamente la educación que está recibiendo Frida no tiene nada que ver con la educación que tú recibiste o con la educación que recibió su abuela Gloria, mi madre, que hoy tiene 88 años, porque la realidad social, política, existencial, moral, ideológica era otra, obviamente. ¿Sí me explicó? Y no me atrevo tampoco a decir que nuestra educación era peor a la actual que recibe Frida. Es diferente, porque está respondiendo a las improntas que la realidad está soltando cotidianamente y la realidad se modifica y cambia cada vez que el reloj hace caminar a sus manecillas. Y nosotros como seres humanos no somos los mismos como entes vivientes hace un mes a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Sí me explico? No hay que tenerle pánico a la posibilidad de subir, bajar, modificar, cambiar. ¿Por qué carambas si nosotros mismos cambiamos día con día? ¿Por qué carambas le tenemos pánico a la modificación de las estructuras, las leyes, las instituciones? ¿Cuál es la bronca? ¿Acaso una institución ya se convierte en inamovible? Por favor, ¿sí? A ver, quisiera pensar un poco que la gran discusión deriva del modelo educativo religioso y el modelo educativo liberal, de pensamiento científico, llamémosle así para no entrar en muchas aristas. La iglesia tiene una manera de pensar que cuesta mucho trabajo hacer cambios hacia el interior, sobre todo en cuestiones de fe, teología, etcétera, pero la moral, el modelo educativo en términos generales es igual en todo el mundo. No sé, tendrá algunas variaciones, quizá los jesuitas tienen una variación en el sistema educativo, los lasallistas tienen otra, los salesianos tienen otra, los franciscanos, qué sé yo. Pero en términos generales todos tienen un modelo similar. El modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que es como se le ha dado en llamar, debía tener, digamos, algo en común en general, donde se representen todas las identidades, toda la idiosincrasia de los mexicanos, los de Chihuahua, los de Oaxaca, los de Chiapas, los de la Sierra Negra, los que nacieron en el pueblito más alejado de la región, los que nacen en Lomas de Angelópolis, bueno, se van a estudiar a Estados Unidos. O sea, toda la idiosincrasia del pueblo mexicano. Te digo esto por una circunstancia que a lo mejor te va a sonar quizá fuera de lugar. Cuando yo era chavo, las familias tenían miedo de mandar a sus hijos a la Universidad Autónoma de Puebla. No era BUAP todavía, no era Benemérita, porque estaba llena de revoltosos, decían así. Ciertamente hubo muchos conflictos estudiantiles. Hoy día hay más conflictos en las universidades privadas. En la UTLA, por ejemplo, para no ir muy lejos. Para no ir muy lejos. Y entonces mandaban a sus hijos, los que tenían dinero, claro está, en el menor de los casos al Tecnológico de Monterrey, en el menor de los casos, pero los que tenían dinero los mandaban a los Estados Unidos o los mandaban a España. Yo tuve algún conocido que estudió en el Escorial, en el internado del Escorial, lo cual te habla de mucho dinero. Bueno, regresaban, nos sentábamos, dialogábamos y teníamos ideas y enfoques diferentes de la realidad y de la vida. El modelo de desarrollo de los Estados Unidos
el chavito que estudió en la escuela militarizada de San Antonio, que muchos políticos priistas, panistas y algunos de izquierda mandaron a sus hijos a estudiar a las escuelas militares de los Estados Unidos. Traen un chip, así se dice hoy día, traen una mentalidad, traen un enfoque de las cosas sociales totalmente diferentes a lo que tú y yo, bueno, yo con trabajos fui a estudiar aquí al Pereira, del otro lado del río de San Francisco, o sea, sí viajé, pero o sea, nunca tuve la oportunidad yo de ir a estudiar a otra parte, y le doy gracias a Dios que no me hayan mandado a estudiar a otra parte, porque si de por sí ya traía yo ahí como que ideas no muy de avanzada, pues imagínate si me hubieran mandado, qué cosa hubiera pasado conmigo. Sí, gracias a Dios que me quedé, es que más o menos entiendo lo que pasa. Entonces, la preparación que te van dando en las escuelas, tú hablas con un chavito del americano y hablas con uno del oriente, y el sentido del enfoque de la sociedad, de la comprensión de la problemática social, socioeconómica del barrio, la entiende el del oriente. Perdón, no tengo nada en contra del americano, ¿eh? Pero no lo entienden igual. O los que estudian en el Humboldt tampoco lo entienden igual. Y hoy día hay colegios que tienen nombres ya no como en mis épocas: Simón Bolívar, La Fragua, Trinidad Sánchez Santos, Carlos Pereira, Instituto Oriente o Benavente. Ahora hay colegios con nombres extranjeros: Arnoldo, no sé qué, Schwarzenegger, no sé cómo se llama el colegio y otros más, que tienen modelos educativos importados de los Estados Unidos y que incluso se pueden reconocer los resultados de los exámenes en el sistema educativo de algunos de los estados de la Unión Americana. ¿A dónde nos lleva esto? Decía un presidente de los Estados Unidos, Winston, bueno, cuando la época de la Revolución Mexicana, que empezaban los cocolazos y que ves que hubo ahí el asunto de que si el cónsul ruso vendía las armas y los Cerdán eran los que los comerciales, de todo ese rollo. Wilson creo que era. Y decía Wilson, le propusieron que por qué no invadía México. Sí, sabes esa leyendita, ¿no? Y que entonces Wilson dijo, no, ¿para qué? Es muy costoso, vamos a perder vidas, vamos a entrar y el concierto de las naciones a lo mejor no nos favorece su opinión, etcétera. No, mejor vamos a becar, vamos a traer a sus mejores ciudadanos, sus mejores estudiantes, los vamos a preparar acá, les vamos a dar profesión, les vamos a dar nuestras ideas y luego los devolvemos para que gobiernen y cambien a la sociedad mexicana. Y ahí vienen los Chicago Boys, y ahí vienen los egresados de Harvard, de Yale, del instituto no sé qué de Massachusetts, de ahí vienen toda esta gama de pensadores que entraron al PRI, no entraron a Morena, bueno, a la izquierda en aquella época, entraron al PRI, entraron al PAN, entraron a otros partidos. Muchos de estos individuos preparados en el extranjero eran hijos de presidentes de la República, de gobernadores de los estados, de senadores, de presidentes municipales, del tricolor. Entonces regresan con otras ideas y empiezan a cambiar las decisiones sobre el futuro de la nación mexicana o del sector del núcleo donde tienen el poder de hacerlo. ¿Quién defendió esto? ¿Quién se opuso? Nadie. Quizá algunos maestros, Sí. quizá algunos catedráticos en la universidad pública. O sea, es que de veras el tema de la educación me parece más importante que el de la vacunación contra el COVID. Digo. No exageres. A ver, partamos del principio elemental, que la educación formal que tú decides como padre para que reciba tu hijo es para que éste tenga las herramientas de la interpretación de la realidad y logre sobrevivir en la colectividad a la cual está funcionando o dentro de la cual está jugando un rol específico. ¿Estamos? Así como principio básico, elemental. Porque hay que hacer coincidir la educación formal con la educación sentimental. ¿Cuál sería la educación formal? La que te brindan las instituciones educativas. ¿Cuál sería la educación sentimental? La que te brinda la familia,
los usos y costumbres, la religión si es que existe, las tradiciones, la cultura, bla, 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 ¿sí? Entonces, tú como padre optas, eliges, sugieres, te vas por un modelo de institución que supuestamente tiene el esquema teórico cognoscitivo para que tu hijo sepa la interpretación de la realidad y como tal se convierta en un profesionista que actúe al interior de ese, a partir de ese rol que asume, actúe al interior del desarrollo de esa sociedad, ¿cierto? Cierto. Entonces, como bien decías, a ver, me puedo jactar de haber sido catedrático de universidades como Dartmouth, Iowa, Clark, Virginia, en los Estados Unidos, ¿sí? En las diferentes especialidades, desde la licenciatura hasta el doctorado. Y te puedo apostar, como miembro de las academias de las universidades norteamericanas que acabo de enumerar, que la educación mexicana no le pide nada a ese tipo de educación que están brindando ese tipo de instituciones. ¿Qué sucede? Siempre he pensado que la educación privada lo que te brinda no es mejor o más conocimiento. Lo que te brinda son relaciones de estatus social. Punto. El que te vayas al colegio Humboldt a estudiar y convivas con el hijo del gobernador o con el hijo del dueño de la empresa A, B o C, te genera estatus. Y eso se convierte en traducción de la realidad de cómo puedes o debes actuar. Y te genera, evidentemente, estratos y visiones sociales, como bien decimos. Como argumentaste, obviamente, atinadamente, no es lo mismo la deconstrucción de la realidad que hace un muchacho que egresa del americano al muchacho que egresa del oriente, siendo ambas escuelas particulares. O en mi caso muy particular, y nace quizá con el mismo nivel de conocimientos científicos. Sí, ándale. Quizá más no histórico, porque evidentemente la guerra del Álamo en el americano no va a decir otra cosa lo que pueden decir los historiadores del Oriente. Claro, ¿no? O sea, claro. Que tampoco hay tabla rasa. Pero entonces, uno como padre de familia opta por qué tipo de historia, qué tipo de elementos teóricos, analíticos le vas a ofrecer a tu hijo para que, insisto, sepa actuar en su rol dentro del conjunto social en el cual se va a desenvolver. En mi caso muy particular, nace Frida. Cecilia y yo optamos, por ejemplo, por educación Montessori. Te puedo confesar, espero que no me vengan a madrear, que Cecilia, cuando la llevé a que vislumbrara lo que era la educación Montessori, para Cecilia así como, ¿qué pex con nuestra vida? ¿Vamos a pagar para que Frida esté todo el día en recreo? ¿No? Es decir, pero, o sea, la vamos a llevar de vacaciones, cabrón, vamos a pagar, pero ni siquiera vamos a ir a Huatulco, ¿no? Para Cecilia tuvo que existir un proceso de desconstrucción de su idea de educación formal, porque evidentemente había estado dentro de los cánones de la educación formal. Y no digo que no haya yo estado también, haya yo recibido la clásica educación formal, pero por fortuna vengo de una familia donde el ejemplo de mi hermano Enrique, que es primera generación de una escuela activa, como es el Freinet, ¿no? Y que después yo como maestro del Instituto Oriente me percaté los elementos de construcción de realidad que traían estos niños, a diferencia de los chavitos que habían venido siempre de la escuela formal o del Oriente específicamente. Entonces, y bueno, evidentemente hoy por hoy Cecilia es la más convencida de la educación activa, por llamarle en términos genéricos, más allá de si es la filosofía de Freire, de Freinet, de Montessori o de esta nueva corriente alemana, ahorita se me fue Waldorf, ¿no? Entonces, a lo que voy es el Estado, porque ahí empezó toda nuestra conversación, el Estado sí tiene que garantizar las líneas genéricas, ideológicas. Digamos, el marco de referencia. El marco de referencia, ¿no? De lo que es la educación para esta cultura, para esta sociedad, para este país. Y que se estén modificando me parece maravilloso. Más allá de que haya sacado tanta ámpula, que vaya a venir mucha pinche pus, verborrea, y que
está demostrando cómo se está quitando el zarape y se están vislumbrando las hermosas miserias humanas. Nótese que parece muy bien. Hermosas miserias humanas. Tenía yo otro tema, el de la reforma electoral, pero es que lo dejamos para la otra semana porque ya se nos... Hoy estuvo largo tu comentario, pero muy interesante, bueno, como todos, pero hoy particularmente, nada más para cerrar, este señor Marx, ¿se llama Marx por Carlos Marx o es... Marx era un apellido, ¿no? Claro. O sea, no hay un San Marx, ¿o sí? No. No. Una de esas ya cambió el calendario. No, pero él hizo referencia y dio las gracias en su intervención ahí en el Palacio Nacional cuando habla de los profesores que participaron y todo esto, y hace referencia al tema de la promoción de la lectura. Cita algunas frases, algunos párrafos en relación a la importancia dentro del sistema educativo que tiene el fomento a la lectura. Eso me pareció digno de destacarse. Así es, obviamente hemos colaborado muy, por eso nos hicimos amigos Marx y yo, ¿no? Hemos colaborado. Ubica que cuando Marx asume la Dirección General de Bibliotecas, el suministrador número 1 de los materiales para las bibliotecas era Educal. Entonces, desde mi dirección hacia la dirección de Marx en la Red Nacional de Bibliotecas había mucha comunicación, misma que mantuvimos, sostuvimos, y fue cuando descubrimos, por ejemplo, que Educal le compraba 7,000 suscripciones a las revistas Letras Libres y Nexos. Y dialogamos y Marx optó por que únicamente se compraran 50, que es a las es mucho, ¿no? Es mucho. Es exceso, ¿no? Un pequeño exceso, ¿no? Digamos, un poquito de exceso. Es un lujo que se da Educal. Entonces, evidentemente se acordó que únicamente se contrataran 50 suscripciones de ambas publicaciones para que llegaran a las bibliotecas donde iban a encontrar lectores. Muy bien, vamos a la parte banal, que es la última parte. ¿Cuándo vas a visitar la sucursal Educal de Santa Clara, de la 6 Oriente? Acabo de estar el día de ayer. Oh, pues no me avisaste. Bueno, la próxima vez que vayas, ve después de las 10 de la mañana. Si es en domingo, después de las 12. Enfrente, no enfrente del Educal, sino yendo a la esquina con la 2 Norte, hay un puesto de periódicos que es tan grande que no te deja ver lo que hay atrás. Hay una cafetería que se llama The Black Rabbit. No vas a creer el café que te estás bebiendo ahí. Una cosa extraordinaria, como si estuvieras en Nueva York, como si estuvieras en Madrid. Un café mexicano de Veracruz, de Coatepec, secado al sol, lo meten ahí, tiene su tostador, el chavo está vigilando que el grado de tostado sea perfecto, te pesa los granos del café, 18 gramos, los meten en el molinito, saca el molido para express, te hacen un express, Fritz, no tienes una idea. Te recomiendo. Me estás provocando que el día de mañana tenga yo que ir por allá al Conejo Negro. Tomamos nota. Así se llama, The Black Rabbit. Conejo Negro. Bueno. Abrazos. Querido, besos para tus mujeres. Por supuesto. Gracias por tu comentario. Muy Al contrario. Bueno, muy bueno. Nos vemos. Gracias. Bueno, todos son buenos, pero hoy me gustó mucho. Gracias. Andrea Sandoval, muy buenos días. Buenos días. Dices que no te peinaste, ya estás. No, pero ya. Se hace lo que se puede. Te ves bien, no te preocupes. Gracias. Bueno, pues hace unos días el Papa Francisco tocó un tema que pues, se presta hasta como para chistes, como para bromas. El Papa se refirió, entre otras cosas, al trato, a la forma como se refieren a la suegra, a las suegras,
y pidió públicamente en una intervención de estas que se acostumbran desde el Vaticano, tratar mejor a las suegras. Le pidió a los yerdos, a las nueras, tratar mejor a las suegras. Y dice, yo no diría que a las suegras se las ve como si fueran el diablo, pero es cierto que las trata peyorativamente. El Papa alertó del pecado más feo que cometen las suegras y les dijo que tengan cuidado con su lengua. O sea, que la suegra viene a constituir pues un problema de pecado en un determinado momento. Dice él, decimos que la suegra cuanto más lejos esté mejor, pero no, es madre, es una anciana. Una de las cosas más bonitas para una mujer es tener nietos. Cuando los hijos tienen niños, ellas vuelven a vivir, dijo el Papa Francisco, en esta alusión a un tema poco común que lo toquen en la iglesia. Y alguien preguntaba, ¿qué sabe el Papa de las suegras? Si el Papa no tiene suegra, si nunca ha tenido suegra y si nunca tendrá suegra, porque nunca se casó ni se casará. Entonces, alguien dice, pues él como que puede hablar de cuestiones morales, de teología, de todo eso, pero meterte en un tema del papel de la suegra como que se desenfocó totalmente para muchas opiniones. Y claro, pues viene el recuerdo de todos esos refranes en relación con la suegra, como estos que te voy a decir rápidamente para que tú entres en el comentario serio. A la mujer y a la suegra, cuerda. A la suegra hay que sufrirla como a la muela que pica. A la suegra y al gorrión, perdigón. Acuérdate, suegra, de que fuiste nuera. Acuérdate, nuera, de que también serás suegra. Acuérdate, suegra, que fuiste nuera. Amistad de yerno, sol en invierno. Antes echará uva la higuera que buena amistad la suegra con la nuera. Barre la nuera, no, barre la nuera lo que ve la suegra. Bien me quiere mi suegra si de mi mal no se alegra. Cuñada y suegra ni de barro buenas, etcétera. Hay cientos de refranes, es impresionante la cantidad de comparaciones que se hace en relación con el papel de la suegra y de su intromisión en la vida de la familia. Quizá el común denominador de todo sea esto, y quizá por eso el Papa dijo, quiéranlas, ámenlas, etcétera, pero a ellas les pido cuidado con la lengua. ¿Qué te parece este asunto, Andrea? Híjole, me quedé pensando si este comentario era como de hace 100 años o si fue de hace unos días. El del Realmente, Papa fue la semana esta sí, pasada, ¿no? Los sí. refranes son de hace muchos años. La verdad sí, y precisamente por eso como que, híjole, como que se espera más, ¿no? El Papa de ahora, ya sea hablo de los tiempos modernos, ¿no? Ya sea el Papa Francisco, el que venga después de él, debe de tener un mayor conocimiento, o sea, desde hace rato, puede hablar de la moral o la teología o estas cosas más como propias de la religión, la espiritualidad, ¿no? Pero de repente meterse en terrenos que ya no son como hace 100 años y que él no conoce del todo, obviamente, por su calidad de ser un padre dirigente de una iglesia, ¿no? No es ni siquiera es un pastor como de los de cristianos que sí tienen familia, que sí tienen suegras, que a lo mejor sí tienen una experiencia propia, ¿no? Lo cual, pues, estar en contacto, ¿no? Él evidentemente no, a lo mejor yo qué sé, si tuvo alguna noviecita o alguna cosa de joven que Sí, no pero no sabemos su puedes vida. comparar el hecho de un noviazgo como adolescente a lo que significa el papel de la suegra. O sea, tú tienes suegra. Sí, y fíjate que es como muchas cosas, o sea, por eso va ese comentario, muchas cosas que a lo mejor uno tiene en la cabeza cuando las vives, cuando las experimentas, de todas las mujeres que fuimos nueras, nos tocará ser suegras, o sea, en algún momento esa vivencia, lo relacional,
el tener estas, pues sí, de alguna forma nuevos lazos familiares que construyes con nueros, con nueras, con yernos, Con nueros. ese tipo, con nueros, Con sí, sí nueros. eran, pero no eran también. Estas cosas obviamente te transforman a ti y esa es la transformación que él no tiene, ¿no? No tiene un lazo y no sabe qué es eso. Pero bueno, y fíjate que para precisamente de los temas que él debería saber o de los asesores que debería de tener, tal vez debería o sea, dejarse asesorar para hablar mejor, para hablar con un fundamento mejor. Es decir, hay una terapia familiar, o sea, todos los que somos psicólogos, en el momento, pues terapeutas familiares, los que han hecho terapia, los que han pasado por estos cursos y demás, sabemos que existe una terapia familiar y que existe también una forma de acercarse y de construir una familia y verla como un sistema, ¿no? Entonces, los que sabemos de estas cosas, desde la terapia familiar de Minuchin y todo esto, sabemos que algo muy importante en la familia son los límites, que es un poco de Ajá. lo que él está hablando, pero lo está transgiversando, ¿no? Es decir, los límites te sirven para proteger al sistema y para diferenciar. Tu hijo sí es tu hijo, pero una vez que tiene una pareja, se convierte en la pareja de otra persona y también en ese pilar, ¿no? De esos dos pilares que sostienen después a la familia, los hijos, los nietos y demás. Es no permitir esos dos límites de decir, sí es mi hijo, pero ahora tiene su vida, pero ahora pertenece a otro sistema, es mi hijo y sí soy su familia de origen, pero esta es la familia que él está construyendo. No permitir esa individuación es lo que hace que estos límites sean difusos. O sea, ¿qué tanto debo escuchar a mi mamá y qué tanto debo seguir y en algún momento reforzar o transformar la relación que tengo hombre con su mamá, ¿no? Porque las de mujer-mamá es un poco más fácil, porque la maternidad media, porque en un momento pues no hay tantos roces o no debiera haber tantos roces. Pero el tema central y algo que para mí no dijo él es que mucha de esa responsabilidad son de tres personas. Él nada más nombró a dos y eso me parece a mí como que un poco, pues sí, machista, lo tengo que decir, perdón. Solamente dijo la suegra y la nuera, ¿no? Y el hijo, o sea, a mí se me quedó como que perdido, ¿no? El hijo no es nada, el hijo es el inocente Oye, ¿no, hijo. no, no, no te brincó un poco el asunto de que se vio muy argentino el Papa? ¿A qué te refieres con argentino? Pues, ese estilo de los argentinos, soy el centro del universo, o sea, los chistes de los argentinos los definen en su personalidad, sobre todo el porteño, el que nace en Buenos Aires, Ujú. son el centro del universo, Ese como ego, ¿no? De yo lo como el sé ego, sí, sé. exactamente. Ujú. Y fíjate que es curioso que digas argentino porque Argentina es casi cuna de psicoanalistas. Entonces, en algún momento, tanto España como Argentina tienen muchísimos psicoanalistas y sabemos que esta relación del Edipo, de Electra, de todas estas cosas, en algún momento debieron haberle llegado por cultura, pero bueno, no le llegaron. Bueno, Entonces, puede ser sí, él es de descendencia italiana, también ahí hay algo, ¿no? también hay mucho, no diría algo, hay mucho. Hay mucho en precisamente esta relación hijo-madre, es muy especial y de esa debería, en mi gusto, haber hablado de cómo el hijo debe de seguir siendo buen hijo, pero ser buen esposo. Uf, me hubiera encantado a mí ese discurso que hubiera dirigido a los hombres y hubiera dicho, sí, puedes seguir cuidando a tu mamá ya anciana, puedes verla, puedes acompañarla, pero tú tienes que mediar y hacer esa buena relación entre tu esposa y tu madre. Qué diferente discurso, ¿no? Porque solamente hablas de suegra-nuera y se hacen esos enfrentamientos, se recrean todas estas historias de la nuera que no era, de la suegra horrible, de la suegra entrometida, de la lengua, la serpiente, o sea, qué horrible discurso si lo ves de fondo. Si él hubiera dicho, tú, hombre, varón, que estás en medio, o muchas veces mujer que estás en medio, que tienes a la suegra, ¿no? Y a tu esposo, media esa relación, cumple con tu rol como hijo, pero también los padres tienen que entender, tanto madre como padre, que cuando un hijo o una hija se casa, existe una separación completa, ese es el límite que se corta, es esta individuación.
en donde tú ya entregas a tu hijo, que literal los hombres lo hacen en el altar, ¿no? Te entrega a tu nueva pareja y lo que sigue ya es tuyo, ya es parte de tus decisiones, tus errores y demás. Entonces, estas cosas hace falta hablarlas. Ojalá le hubiera hablado a los hombres y ojalá les hubiera dicho, hijo, deja de ir y decirle a tu mamá que te lave la ropa, ¿no? Si ahora tienes una casa, tienes una lavadora, ¿dónde lavarla? No nada más lava la tuya, lava la de tu Pero esposa, lava la de tus hijos, eso no es apoya. todo. Eso no es todo. Tú estás hablando desde el punto de vista de la mujer, la esposa que sufre que la suegra se meta cuidando a su bebé, a su niño, al marido. Y si es al revés, cuando la suegra se mete cuidando a la niña o cuando la esposa va y se queja con los suegros, porque aquí también intervendría el papá de la niña, se queja y acusa al marido y entonces la suegra interviene, el suegro interviene. ¿Qué papel debía ser en sentido positivo el de los suegros en términos amplios? ¿Qué papel jugamos los suegros, los que ya tenemos hijos casados o hijas casadas? ¿Qué papel debemos jugar? Seguir interviniendo en la vida de nuestra hija, pero si desde los 10 años ya no intervienes, ya con las nuevas generaciones ya es otro mundo. ¿Qué vas a andar interviniendo? O sea, tienes que entender que dan un paso en la vida para formar una nueva familia, un nuevo grupo social, que van a intentar corregir los errores que tú cometiste en su formación, porque esa es una de las ideas por las cuales las personas se casan, y van a intentar tener una familia dentro de los cánones que ellos conciben como el deber ser de una familia y no como su familia. ¿Cuántos casos no hay de mujeres que se casan por salirse del ambiente familiar? ¿Y No, cuántos casos muchísimas. no hay de hombres, sobre todo hombres, que no se casan porque no pueden soltar a la mamá? El típico ¿Y Don Juan. cuántos casos no hay que en la cena de Navidad, en la comida del cumpleaños, la comida del santo, el pleito constante es mi mamá lo hacía mejor, al referirse a un plato? Es Eso es un, terrible, es terrible. sí, y esa es un poco una actitud infantil de yo quiero a mi pareja como mi mamá, Ajá, ¿no? Quiero sí, que me cocine igual, sí, quiero que me lave igual. sí. O sea, si realmente necesitas tanto a tu mamá, pregúntate, o sea, ¿qué Pues pasa no contigo que tienes, o quieres sea, no, alargar tu infancia, ¿no? O exactamente, sea, tienes un problema, no te cases, no eches a perder la vida de una persona que de buena fe va a intentar formar una familia. y sobre todo que no vas a tener un rol adulto, tú vas a querer seguir siendo un niño en ese nuevo sistema. Por eso no Imagínate, funciona, ¿no? imagínate. Entonces, para responder tu pregunta y no se quede en el aire, ¿qué debe de hacer, qué deben de hacer los suegros, ¿no? Hablando breve, ¿qué deben de hacer los suegros frente al nuevo matrimonio de sus hijos? Quedarse como apoyo, simplemente estar allí si necesitan una mano, si ellos preguntan, pero siempre de forma respetuosa y no tomar partido, o sea, realmente no tomar partido y decir, es que a mi hija le hiciste, sí, pero no sabes qué hizo tu hija al otro muchacho y al revés, ¿no? Cuando creo que sí se debe tomar partido, obviamente, y esto es más de sentido común a veces que de psicología, y es cuando pues tu hija, tus nietos o tu hijo, tus nietos estén en riesgo, esté algo en donde su vida esté peligrando, en donde hablemos de violencia, en donde hablemos de maltrato. Ahí obviamente tienen que intervenir, pero para resguardar literal la vida y la integridad de su hijo, su hija y descendencia, ¿no? Pero si son roces comunes, si son los primeros 3 años de matrimonio, ¿no? Que son todas estas, de alguna forma, este estira y afloja entre la intimidad y la lejanía, entre lo nuevo y lo viejo, lo que se construye, lo que se rompe. Bueno, pues este tipo de cosas por ciclo vital tienen que suceder. O sea, ellos tienen que encontrar su punto medio. O sea, ¿cómo? Es como ya le enseñaste a tu hijo a andar en bici y ahora que se sale y hace las carreras y sube y baja, si se cae, si le pasa algo, tiene que encontrar cómo levantarse. A lo mejor si te dice, sabes que me lastimé, tienes tal desinfectante o tal medicamento, ah, sí, ven, yo te lo doy, pero no correr cada vez, ¿no? No asfixiar a la nueva pareja y decir, no, pues es que voy a ayudarles porque no saben cómo montar la estufa, ¿no? Voy a ayudarles porque no tienen sobrecarga de no sé qué y yo voy a hacerle esto. Eso es entrometerse y eso es justo lo que te decía de terapia familiar.
una de las cosas importantes para las familias nuevas, las viejas, en general todo el sistema familiar alrededor, ¿no? Los nuevos hijos, nuevas parejas, nietos, son estos límites para diferenciar cada sistema. Si no, estamos todos revueltos y no se entiende nada y nadie puede con nada, y son estos límites difusos que también terminan en agresiones, terminan en conflictos, terminan en roces. Si cada uno sabe cuál es su rol en la familia y tiene sus límites claros, mira, no pasan problemas, ¿no? Si los papás permiten la individuación de los hijos, si permiten que se conviertan en adultos como puedan, o sea, les va a tocar sufrir, les va a tocar llorar, les va a tocar lo que sea, siempre y cuando, repito, no estén en una situación de violencia, de maltrato, su vida peligre, pero están teniendo conflictos normales en donde se pelean por la luz, por el gas, por la ropa el piso, la basura. Está bien, pero el problema que tenemos que hacer, y es muy de la cultura mexicana, es la centralidad en las madres. Y esto también lo decía el papá, y esta frase hasta la escribí, donde dice que la suegra vuelve a la vida con los nietos, ¿no? Cuando es una mujer anciana. Sí. Bueno, hasta se me pararon así los pelitos del miedo de esa frase. Las mujeres somos más que madres, ¿no? Y decir, claro, como ya entregó el hijo, ya lo dejó, entonces ahora le traen otro niño chiquito que cuidar y vuelve a la vida. Dios mío, ¿estábamos muertas? No, es otro momento importante de las mujeres casadas o no casadas o viudas o como fuera. Cuando los hijos se vuelven adultos, es un tiempo para nosotras de nuevo, ¿no? Es un tiempo para retomar nuestra vida, nuestros proyectos, y obviamente muchas sí quieren cuidar a sus hijos y estar con sus nietos, claro, por amor, pero no porque estén muertas, no porque tengan que regresar a la vida. Eso se me hizo, esa frase me dio mucho ruido a mí. Dije, pues son mujeres y tienen una vida, y parte de su proyecto de vida fue ser madres, pero no es lo único que son. Y es ahí donde él necesitaba, creo yo, los asesores, que con esa muy buena intención, a veces no se da cuenta que está diciendo a estas nuevas generaciones, ¿no? Y es un poco mal porque las nuevas generaciones sí lo escuchan así. O sea, yo no soy tan de las nuevas generaciones, no tengo veintitantos, obviamente, pero sí me doy cuenta que esas generaciones captan muy rápido estos mensajes y muy rápido, pues de alguna forma también se alejan porque no es lo que están buscando, no es para nada lo que quieren. Y te voy a decir otra cosa, incluso no le está hablando a las nuevas familias reconstruidas, que es un fenómeno que tenemos ahora y que no teníamos hace 100 años, que te decía yo al principio. Las familias reconstruidas tienes más de una suegra, porque tienes al papá de tu pareja con su nueva pareja, ¿no? Que a lo mejor ya pueden llevar varios años y demás. Y tienes a la mamá, a lo mejor con su nueva pareja o sola, dependiendo, ¿no? Ya lo que ella quisiera. Y de repente tienes de repente dos suegras. Se metió tu suegra. Se metió mi suegra, ¿no? Le apreté aquí a la cosa esta y habló. Tienes dos suegras. ¿Y cómo le haces con dos suegras, dos suegros? ¿Cómo le haces si con la Navidad y el Año Nuevo es difícil? ¿Cómo le hacen los hijos con a lo mejor 3 abuelos, 4 abuelos, ¿no? O sea, todas estas generaciones necesitan un nuevo discurso, más allá de todo eso. Y siento que es a lo que sus asesores deberían de decirle. Con toda esta información que tenemos ahora, con de alguna forma estos ojos feministas que están rodeando muchos de estos discursos, esto se está quedando como muy atrasado. A mi gusto, hay que actualizarlo y hay que hablarle a lo que está pasando y no ese ideal que él tiene en su cabeza, ¿no? Porque como no convive con su suegra, pues no sabe qué está pasando. Entonces, para mí... En términos coloquiales, el problema con la suegra se le compara o se refiere uno a ella porque es metiche. ¿No? Es una manera despectiva. Suegra, no se meta. Usted a su casa, nosotros en la nuestra. O sea, cuando la persona, la mamá de uno de los dos cónyuges, quiere meterse en la vida de la nueva familia, ahí es donde creo que surge ese problemilla, ¿no? Claro, son los límites difusos de las familias en los sistemas. Ahora, pero ¿hasta dónde, diría ella o él? Pero es que es mi hija, es que es mi hijo, y yo veo que le está haciendo daño y es que la tiene engañada o lo tiene engañado, le dio
té de calzón, le dio toloache, lo tiene embrujado. Esos son los comentarios. Y entonces yo tengo el deber, suegro, tengo el deber de meterme en la vida para proteger a mi hija o a mi hijo, porque la otra o el otro lo están manipulando. Cuando hay maltrato, y aclaremos que se da hacia un hombre o hacia una mujer, cuando hay maltrato, cuando hay violencia, obviamente sí conviene intervenir, sí conviene hablar con la persona, sí conviene dar las razones y decirle, sabes qué, por estas razones creo que esta relación no te está haciendo bien y que deberías determinarla, ¿no? Sí. Pero evidentemente nadie experimenta en cabeza ajena y por más que nosotros le expliquemos desde el rol de padres a los hijos, al final los hijos tienen que darse cuenta, ¿no? Y creo que es un poco esta forma de hablar con los hijos y decirle, bueno, ¿qué es para ti importante, no? ¿Cómo visualizas esta familia? ¿Te casaste con esta persona? ¿Cómo ves los siguientes años de tu vida? Veo que pelean, veo que te ha agredido o veo que están sucediendo estas cosas. ¿Qué pasa si esto aumenta? ¿Qué pasa si esto en algún momento no logras controlarlo? Si se te hace normal, si este trato se extiende no nada más a ti, sino a tus hijos o a los hijos que vayan a tener. ¿Qué piensas hacer en esos momentos? O sea, hablar desde un diálogo adulto, que es un poco lo que nos cuesta trabajo como padres, ¿no? Reconocer que nuestros hijos ya crecieron, son adultos y como adultos hay que hablar con ellos. Y no desde este rol de, es que hijo, te estoy diciendo que si te subes ahí te vas a caer y mira, o sea, no. Tenemos que hablar de adulto a adulto y decirle, pues si esa es la relación que tú quieres, platícame sobre ella, cómo la ves, cuáles son tus problemas, cómo piensas solucionar, obviamente, esta clara violencia, ¿no? O este maltrato que estoy viendo, vamos a decir, si es que alguna de la pareja toma o tiene alguna adicción, o es inconstante y presenta o sea, muchas deudas, o sea, todo ese tipo de cosas hay que preguntarlas de adulto a adulto con mucho respeto y en un momento pues también de prudencia, ¿no? No lo vas a hacer tampoco delante de la pareja, ni usarlo como agresión, de, oye, otra vez mi hija está poniéndose la misma ropa, pues que no te alcanza, ¿en qué gastas el dinero? Esos comentarios son agresivos, son imprudentes. Tal vez a eso se refería el Papa, pero no nada más es decir, cuida tu lengua, es decir, ok, ¿cómo debería de comunicarse la familia para que estas cosas no suceden, ¿no? ¿Cómo establecemos estos límites? Y el punto es de adulto a adulto. Habla con tu hijo, con tu hija de forma respetuosa y preséntale tus dudas de forma adulta, de forma razonable, ¿no? Sin una crítica, sin una agresión, sin un condicionamiento de, es que si no dejas es de tal por cual, pues entonces no me vuelvas a ver a mí, ¿no? Ese tipo de cosas. Son dramáticas, son exorbitantes, así de, vamos a poner todo a 1000, ¿no? Entonces, realmente, esas son las conversaciones que yo siento que hacen falta. Y él, con obviamente ese liderazgo mediático que también tiene, que no se lo vamos a negar, pues le haría muy bien que hablara de estas cosas, de reconciliar a la familia, pero desde estos modelos, desde estas soluciones sobre cosas que sí están pasando, ¿no? ¿Cómo crees que les haya caído a las suegras el que el Papa dijera, cuiden la lengua? Obviamente como una agresión. Yo no creo en ninguna que haya dicho, ay, sí, Dios mío, voy a ¿Podría guardar mi lengua. pensarse en un antifeminismo? ¿Machismo? ¿Machismo? El antifeminismo es el machismo. O sea, obviamente, ¿no? O sea, no hay una forma bonita de decir estas cosas desde el lado machista, ¿no? No puedes decir, bueno, guarde su lengua, o bueno, usted no es el diablo, pero se le parece, ¿no? O sea, realmente no veo un buen discurso desde el machismo que suene bonito para las suegras o para las nueras y que no se sientan ofendidas. Obviamente, te decía, para mí el gran actor que está ausente en este triángulo, porque lo que hace suegra y nuera es el hijo. Entonces, en este triángulo está ausente la responsabilidad del hijo, está ausente la Quizá capacidad adulta. la traducción del texto hablaba de manera amplia de los, no de las, sino, no sé, a lo mejor quisiera pensar en que el discurso de
el Papa y de los sacerdotes ya desde hace tiempo también es incluyente y no se limita a separar el asunto de género. Pero sí tienes razón, o sea, si no menciona específicamente al hijo, de alguna manera estás pensando que el discurso protege al hijo, ¿no? Patriarcado. Sí, O claro. sea, el hombre es inocente y las que pelean son las mujeres y él no tiene nada que ver, es un problema de mujeres, ¿no? Y eso no es así. Fuerte, Obviamente él tiene ¿verdad? que ver, Qué fuerte, claro, qué él fuerte. tiene que ver. Sí, Entonces, sí hay una relación de poder entre suegra y nuera, sí la hay, claro, pero no es como la pinta el papá, es algo muy diferente, ¿no? Es una manera de ganarse este respeto y decir, bueno, a lo mejor tú eres la nueva, la inexperta, tú no cocinas, tú no sabes, pero pues yo te puedo apoyar, pero desde también esta manera respetuosa de decir, pues yo puedo, ¿no? O sea, hacer esto contigo. Y esto lo digo porque hay un debate feminista y un texto muy interesante para quien lo quiera buscar que se llama El sueño del metate, la negociación entre suegras y nueras, que el sucede sueño en del una... metate. El sueño del metate, buenísimo, es Caray. largo, y esto sucede en la comunidad de San Miguel Amexoacac, en Puebla. Cuando una suegra quiere ser buena suegra, desde el principio, le regala a su nuera un metate Metate. nuevo, Ajá, nuevo. sí, Sí, o sea, y eso ya te dice qué suegra vas a tener. sí, Hay sí. otras que regalan uno usado, hay otras que lo prestan, pero para lograr decir, tienes mi metate, dame mi metate, ¿no? Y se hace una relación de poder muy interesante entre el metate. Entonces, sí es Sueño una del forma de, metate, la negociación de poderes el entre sueño del metate. suegras y nueras. Es ¿Este es? buenísimo el texto. Es largo, no es corto, pero es buenísimo y viene con este debate feminista, ¿no? María De cómo el Eugenia y poder surge. Aubeter Busnego, Ella es la debate autora. feminista, Es realmente 2002, muy bueno. publicada por Entonces, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. textos No he como podido estos leerlo todo porque no está es todo. mucho. No, nada más hay una introducción, o sea, no es libro digital, no se puede leer todo. Sí la hay. A lo mejor si le das clic a otro, porque yo pude acceder al texto. Ah, ok, qué bueno, lo voy a buscar. Si no, te mando el link. Ah, pues órale, Pero está esto es muy interesante el sueño del interesante. metate. Cosas Tienes como estas razón. debería de leer el Yo Papa. sí, yo sí supe de casos cuando era niño donde el pleito era por el metate, de la suegra, que se lo rompía la nuera porque no sabía usar el metate. Era el escándalo de la vida porque tenía 40, 50 o 100 años el metate porque era de la bisabuela. Y la señora, la nuera, no lo sabe lavar y lo tiró y se le cayó y se le resbaló y se mochó una de las esquinas, ya le dio en la torre la tradición de tantísimos años. ¿Y ahora en qué vamos a moler? El metate. Y esto de que le regalaran un metate a alguien en las bodas en los pueblos era, de alguna manera, para decirle a la mujer que su papel estaba relacionada a estar moliendo en el metate, o sea, hincada como haciendo los honores al varón que llegaba y ella tenía que estar moliendo, porque para moler el metate la gente se inclina, ¿no? Es una de las, si no, no puedes moler. Y era demostrarle y probarle que un metate se va haciendo conforme pasan los años, como se forma una familia. Ese era el otro mensaje. Tienes que curar el metate, tienes que irlo amoldando, la mano del metate la tienes que ir acomodando para que vaya moliendo bien. Y todo esto forma parte de esa tradición de cómo se construye una familia, sobre todo en las zonas que no son urbanas, ¿no? Es una historia muy, muy bonita. Por eso te digo, que siento que conversaciones como estas él podría traer a la mesa con la calidad obviamente, asesores que tiene, el acceso a la información, por Dios, es el Vaticano. Y es muy interesante y muy enriquecedor hablar de estas formas de convivencia familiar ahora, en las nuevas generaciones. No este discurso de hace 100 años que te decía al principio,
Y si hay una relación de poder, sí, sí la hay. Y cosas como, estudios como estos te dicen, ¿no? Si la suegra quiere ser buena suegra, te regala un metate nuevo. Es la forma de decirte bienvenida a la familia. Y sí existen suegras así, la verdad. Entonces también es una forma de decir, bueno, si quiero ser una buena suegra, ¿cómo debo de portarme? También necesitamos modelos de buenas suegras. ¿Y qué es una buena suegra? Y la forma de respetar los límites y lo que te decía de terapia familiar, hacer estos límites claros, no difusos, de pues es que no sé qué tanto puedo opinar y no puedo opinar, qué tanto me meto y no me meto. O sea, cuando tienes un hijo adulto, tienes que hablarle como un adulto y tienes que respetar su vida como la haces con cualquier otro adulto. Es idéntico. Realmente no hay mucha confusión, pero no sabemos cuándo termina esta maternidad y cuándo en algún momento podemos decir, bueno, mi hijo ya creció, ya salió, va a cometer errores, yo no los puedo evitar. Si me necesita, que estoy, sí, siempre, pero yo no tengo que estarle recordando constantemente las reglas y las cosas y estarlo cuidando. Eso ya pasó, ¿no? Y las mujeres no vivimos a través y únicamente de la maternidad. Entonces, esto de regresar a la vida siendo abuela, madre mía, no, o sea, son cosas que están de verdad muy, muy anticuadas. Y creo que ahí le faltan buenos asesores, repito. Mm. Bueno, ya serás abuela y nos contarás. Ya, no, todavía no, todavía no, todavía no. Bueno, todavía no, pero algún día que llegues, ya dirás, ay, caray, yo decía esto. Sí, claro, porque eso es lo que te pasa. O sea, no es lo mismo decir hablar aquí de suegra que cuando me toque ser suegra. Ya me tocó brevemente ser suegra y fue para mí algo muy bonito. O sea, no, no le Oye, vi pero problema. dime una cosa, las suegras, el papel de las suegras también es diferente según la cultura de cada pueblo. Entre México, en los estados al interior de la República Mexicana, las suegras pueden ser más o menos dominantes. En Puebla son características, tienen algunos rasgos muy definidos. En Suiza, ¿cómo son las suegras? En una sociedad tan civilizada, tan sin partido en el mundo de los europeos, al ser los receptores de la paz y de las instituciones y de los bancos y todo esto, ¿cuál es el papel de una suegra ya? Híjole, la verdad es que la suegra vive mucho para sí. Una vez que una mamá adulta tiene un hijo adulto que se casa y se va, ella está enfocada en hacer su vida y no es la que vive a través de los nietos, no. O sea, sí te ve a los nietos, sí te cuida a los nietos, sí te apoya, pero ella está haciendo su vida, ella está ya sea pensionada o en clubs, no salen a caminar o hacen deporte o a lo mejor está haciendo algún tipo de trabajo normal, sencillo, apoyando en alguna asociación o saliendo a pasear con perros, que aquí hay mucho verde para salir, ¿no? A montes, cerros, ríos, es muy bonita, la verdad, la naturaleza. Tiene su propia vida, entonces es más fácil convivir con una suegra que tiene su propia vida y sí te apoya con la tuya, a una que no tiene y cree que su rol nunca termina y quiere maternarte a ti como nuera, ¿no? Con todo lo que eso implica, que es bajarte de la jerarquía, criticarte delante de los nietos, o sea, es muy diferente, pero aquí en Suiza, en México, en todos lados, también hay suegras pegadas a sus hijos que no los quieren soltar porque a lo mejor la relación con sus papás o sus parejas son muy malas y de la única persona que reciben ternura, apoyo, algún tipo de afecto masculino, pues son de los hijos. Y claro que se encelan que ese afecto masculino ahora se lo den a la nuera, ¿no? Porque lo querían para ella, porque todo era ella. Y son las que ven a la nuera como enemiga, porque piensan que les roba el afecto, el cariño de sus hijos. Cuando ves que a la nuera le regala cosas, o se van de viaje, pues obviamente se encelan, pero porque no tienen un afecto masculino, a lo mejor dentro de su pareja o a lo mejor son viudas, no sé, pero, pero sí es muy interesante darse cuenta que en realidad es eso, una persona adulta con una vida que se relaciona con una pareja que se está formando, ¿no? En donde obviamente estás como apoyo, como asesoría, como pues sí, una manera de dar afecto, ¿no? Eres la abuela, eres la suegra. Tú vas a estar ahí en cumpleaños, en fiestas, en aniversarios, o sea, debes de tener un rol también un poco más amoroso y no tanto esta forma crítica, ¿no? De decir, vamos a decir que no hizo bien. Porque también hay suegras que critican hasta a sus propios hijos, ¿no? Entonces sí les hacen pasar el mal rato no solamente a uno, sino a los dos. Pero sí las hay, de todos lados las hay. No te diría que enteramente aquí ninguna es así, porque sí las hay,
tanto como en México. A mí me ha tocado obviamente también y son suegras geniales, o sea, increíbles, que vas y te regalan cosas, en vez de que tú les regales algo, te regalan a ti la olla o el sartén o cosas muy bonitas, ¿no? O sea, de todo. Sí. Así como se habla de las pues, escuelas para padres, ves que hay un programa, sobre todo relacionado con la Iglesia Católica y algunas escuelas de psicología. Escuela para padres, podría haber una escuela para suegros, no solamente suegras, porque el Papa se refiere al papel de la mujer suegra, y son dos, ¿no? Suegro, suegra. Efectivamente, tú notaste de nuevo ese discurso machista, ¿no? Los suegros Sí, no son sí. molestos y Sí, o los sea, hijos los son suegros son inocentes. santos y las suegras cuiden la lengua. Claro, porque los suegros hacen todo bien y los hijos hacen todo bien. El problema son ellas, ¿no? Sí, precisamente parte de ser padres es entender el ciclo vital en el que está tu familia, ¿no? Desde los primeros años que se forma la pareja, los papás con niños pequeños, los papás con adolescentes y los papás con hijos adultos. De eso no sabemos mucho. Los papás con hijos adultos no sabemos a veces cómo abordar a nuestros hijos ya adultos de 20 y tantos o 30 y tantos o 40 y tantos. ¿Cómo le hablas? ¿Qué le dices? Y te decía, la clave es que los dos son adultos. Entonces, tu rol como papá, mamá, ya no es hablarle como un niño chiquito, ¿no? Que se les queda. Y ya no es que te necesiten como niños chiquitos. Simplemente a veces una buena pregunta que le puedas hacer a tu hijo sobre la vida que está haciendo, sobre el tipo de pareja que está teniendo, sobre lo que tú veas que no está haciendo bien, una buena pregunta reflexiva, como se le harías a un amigo adulto, a veces eso ayuda más a que una crítica, a llegar y decir, es que cómo es posible que haces eso y otra vez, ya te dije. A veces hacer buenas preguntas a los hijos deja mucho que ir y señalar qué es lo que están haciendo mal, ¿no? Lo mismo sucede con los niños, déjame decirte. Si ves que el niño se está comiendo tantos dulces, pues igual le dices, oye, ¿no crees que te dolerá el estómago después de comer tanto? Y ya como que se queda pensando, ¿no? A que es lo mismo, vas con el adulto y le dices, oye, si te trata así en este momento tu pareja, ¿cómo crees que será en unos años? ¿Estás con una persona que realmente Ándale, cumple tus cuando, expectativas? cuando era yo chavo, había una señora Ujú, que me, que me decía, oye, cuando vayas a tener novia, fíjate cómo es la mamá de la novia en su casa. Observa ujú. cómo es la señora. Observa qué hace. Observa si cocina, si no cocina, si es mandona, si tiene sirvienta, si trata bien a la sirvienta, si anda revisando cómo sale su marido, si el nudo de la corbata lo trae chueco, a ese color no te queda bien, quítate ese saco de cuadros. O sea, Ujú, fíjate cómo es la mamá, ujú. porque así va a ser mi hija cuando se case. Entonces, dije, híjole, con el Zoom no se puede, pero ¿cómo vas revisando cómo es cada persona, ¿no? En su intimidad, vamos, hoy día creo que lo último que sucede en los noviazgos es que el novio conozca a los papás de la novia porque ya viven juntos y se conocen cuando nace el bebé o cuando se van a casar, ¿no? A Ya veces no hay sí. ¿no? Ya no hay esa cuestión de que vas a la casa, pides permiso, oiga, soy fulano, tengo buenas intenciones con su hija, quisiera que me permitiera cortejarla, porque mis intenciones son formar una familia y el noviazgo Ay, bien que te es sabes un el ambos. discurso. ¿Eh? Sí, Sí, bien que te sabes el discurso. no, pues tenías que llegar y decirle al hermano que era el cómplice Ujú. o a la hermana que era la cómplice, oye, es que yo quiero, pero pues ¿cómo le hago? No, pues habla con mis papás. Y entonces tenías que llegar y hablar con los papás. Uy, sí, yo te conté. Y ponían el crucifijo, la Biblia, ¿sí? Y a ver, ¿qué intenciones tienes con mi hija? Si el crucifijo se caía ya de plano, te sacaban de la casa. ¿No? Creo que debería yo escribir una novela de esas cosas, te lo juro que... Sí, ¿eh? Tienes ahí todo el material. Ay, Dios mío, bueno. Oye, ya se nos fue el tiempo, qué bárbaro, ha estado la Sí, plática pero buenísima, volando. se nos fue el tiempo. Oye, queridísima, te mando abrazos, besos, saludos a tu marido, a tus hijos,
A A tu mis suegra. suegras. Tu suegra también. A propósito de... Nos veremos la próxima semana, ¿te Nos parece? vemos la próxima. Bueno, cuídate mucho. Sé Gracias. feliz. Gracias, Manuel. Bueno, pues vamos a ver si grabamos o no grabamos. Está medio enredado hoy el asunto de la producción porque el Zoom, no sé si te pasó, Noé, buenos días antes que nada. Buenos días. Buenos días. Pero antes de iniciar la conversación contigo, me salió el anuncio de la actualización del software del Zoom y no sé qué hizo ahorita el sistema que de pronto como que me quedé congelado, como cuando no tienes buen ancho Buen de banda. internet. Sí, Ajá, así me pasó, no sé. ¿Tú me oyes y me ves bien? sí, te veo, oigo y te escucho perfecto. Te Bueno, veo bien, te oigo bien, entonces, todo. entonces quiere decir que a lo mejor es un asunto interno acá de mi computadora. Sí, oye, Ajá. oye, fíjate que hoy es día del trabajador de la construcción, día de la Santa Santa Cruz, Cruz, 3 de del mayo. albañil, sí, 3 de mayo. Y bueno, mayo es de por sí un mes de celebraciones, ya pasamos el 1 de mayo, que es el día del trabajo y del trabajador, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y el 3 de mayo, se celebra a todos los que están en la construcción. Y los poblanos celebramos el 5 de mayo también, la batalla, aunque en Estados Unidos se celebra en grande, como si fuera la fiesta nacional por excelencia, ¿no? Así es. Eh, sí, y fíjate que se me ocurrió leer algunos poemas escritos, sobre todo no por necesariamente poetas, ¿no? A la batalla, al 5 de mayo, ¿no? Y aquí hay uno que circula mucho en internet, que se le atribuye a Abel Pérez Rojas, que te voy a leer sobre el 5 de mayo. Sobre todo, algunos otros poemas se han escrito por mexicanos que viven en Estados Unidos como para tratar de aclararles a los propios connacionales y a los norteamericanos el sentido del festejo, ¿no? Y tal vez tenga ese sentido. Adelante. La tierra tiembla, el aire se espesa, hombres a pie y en bestias, cuerpos de piel morena contra hombres se lanzan, se hablan rarezas. General Márquez y conservadores, ¿por qué auxilian al invasor? Qué bueno sería quemar Puebla, pero no todos perdieron su honor. Fuertes de Loreto y Guadalupe cobijen a sus bravos guardianes, soporten la incendiaria pólvora, resistan el ataque de los invasores. Valle de Cueclaxcoapan, tus hijos caen, la bayoneta no tiene misericordia, el machete se tiñe escarlata, qué lejos está la concordia. ¿De qué están hechos estos bárbaros? No temen y solo tienen piedras y palos. Maten a los descalzos, a los de harapos, pagarán desafiar a los gallardos suavos. Hijos de Morelos e Hidalgo, presente, compañías de Tetelas, Acapaxtlas, batallón de cazadores, Xochiapulcas, luchen, desafiemos a la muerte. Sorprendente, los hijos de Francia huyen, con menos hombres y balas se gana. Es día de juicio y orgullo nacional, nuestras armas se han cubierto de gloria. Paso de lista generales los que comandaron hambrientas gentes. Ignacio Zaragoza, general en jefe, Ignacio Mejía, Santiago Tapia, Joaquín Colombres, Miguel Negrete. Larga vida a los paladines, no más invasores y traiciones, que esta lid inspire a los que vienen. Somos hijos de soberanos y valientes. Qué bonito. Qué Sí. bonito. Sí, creo que describe muy bien lo que fue la batalla, ¿no? Uh-huh. Yo tengo por ahí un libro
Lo que pasa es que está, a ver, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, no te me distraigas. Di algo. Bueno, en lo que Jesús Manuel encuentra su libro, les voy a leer otro pensamiento escrito seguramente por mexicanos en el exilio en Estados Unidos que tratan de darle sentido a la batalla del 5 de mayo. Dice, 5 de mayo sin duda un recuerdo extraño y de mala memoria bajo la estación francesa de cada invierno que recuerda la batalla de los grandes que lucharon por su Puebla, sin dejar de vencer, con fusil y resolver en mano, la carne traspasaron derramando la sangre que marcó su victoria y hoy celebramos tras años pasados porque pocas veces un grande cae por un pequeño. Está bien. Fíjate ¿No? que acá tengo esto. Se lo voy a poner. Mira. Así viene la pasta. Ajá, como libreta universitaria norteamericana. Voy a poner esta luz. La Zaragociada. Ah, mira. La Zaragociada, poema épico en 12 cantos Ándale. de Francisco Granados Maldonado, escrito en 1904, editado por la Oficina de Tipografía de la Secretaría de Fomento de México, poema épico. El grabado de la introducción es muy bonito. ¿Es el autor? Es el autor, Francisco Granados Maldonado. Uh-huh. Y te voy a leer algo. Ay. Alguna vez lo empecé a leer y le dejé un papelito. Es que esto está en francés. Canto 11. Bueno, vamos así al azar, ¿no? Porque uh-huh. son 12 cantos. Sí. Y son largos además, man. Sí, me imagino. El canto 7. A ver qué dice este. A ver. 5 veces el sol ha iluminado los campos que la sangre fertiliza en torno a la ciudad de Zaragoza, desde que en San Javier escarmentado quedó el francés al derramar su sangre que ha teñido los límpidos arroyos que serpean cruzando la llanura, sin que atreverse quieran otras veces a asaltar nuestras bélicas murallas. En tanto, en la ciudad, coronas fúnebres se han colocado en las heroicas frentes de los hijos de México, que llenos de una gloria inmortal han sucumbido con laureles y rosas y azucenas, las vírgenes de Puebla coronadas y de blancos ropajes revestidas, porque ha muerto el soldado victorioso. Han ido a colocar en los sepulcros mientras el llanto heroico de la gloria y han derramado en ellos los soldados, mientras el enemigo lentamente y vacilante ordena sus ataques de tiempo en tiempo a la ciudad, envía sus mortíferas bombas, sus granadas de incendio, sus horribles proyectiles y sus nuevos asaltos preparando. Está lleno de bárbaro despecho, vencido aquí y allí sobre ruinas. Solo puede avanzar cuando los hijos de México abandonan esos fuertes que ha arrasado la bomba fulminante. Y son como 6 páginas de canto 7, mano. Pero hay una partecita, a ver si está aquí. Fíjate que lo debía haber preparado. Creo que es esta. Dice, 1000 voces se alzan que vibrando suben hasta la altura con acento sordo. Y fuego, fuego, gritan pavorosas. Se vuelven las miradas contemplando como en círculos rápidos, horribles, y se ve que hasta los cielos se levanta una inmensa columna de humo denso, y luego en espiral gigantes llamas que parece que abrazan a las nubes. A la vez, el traidor francés que mira el incendio terrible
calculando que a los sitiados el pavor y angustia harán tal vez ceder con el espanto, redobla sus esfuerzos poderosos, aumenta su tenaz artillería, y como lluvia estallan las granadas y revientan las bombas, y del rifle millares de centellas se despiden, y muerte, asolación, terror, ruina, cuando por todas partes y mil gritos se oyen doquier, y gimen y sollozan las dolientes mujeres en la plaza, y de los niños óyense los gritos y el crujir de las ruedas de las bombas. Y todas esas voces y esos gritos confundidos, un eco indefinible producen que se asocia al estallido de las mil bocas de rayado bronce. Y así como del Etna enfurecido nos pintan la explosión aterradora que 100 pueblos hundió bajo su cumbre, mientras el eco del terror se oía sordo cruzar los montes y los llanos hermosos y floridos de Sicilia. Así se oye el rumor que parecía la explosión de un volcán estrepitoso, y así como se mira del Vesubio esa columna de humo que retratan de Nápoles las aguas azuladas, que las ruinas de Pompeya mojan y de Herculano los gigantes pórticos que la lava cubrió y besan dolientes, esas olas que llegan a las playas, así se ve la colosal columna que dentro la ciudad al levantarse causa desolación y espanto y pena. Una erupción parece a aquel incendio que levanta sus grandes llamaradas mientras retumba al estallar las bombas, pero listos están los defensores y acuden por doquier los ciudadanos, los ancianos, los niños, las mujeres, a los valientes a prestar auxilio y se arrojan en medio de las llamas mientras silban las balas matadoras. Allí se ven en medio de aquel cráter Sereno a Berriozábal, que se afana por cortar el incendio. Mejía ya ve que el fuego abrasador también combaten y Foster y Loera, y muchos jefes y muchos ciudadanos denodados que con Ortega acuden presurosos a evitar un desastre más terrible. Al mismo tiempo, entre el fragor del trueno, Balcázar a sus ínclitos soldados se reanima con un bélico ardimiento y resiste valiente al enemigo que rabioso se arroja con bravura. Allí, luchando con valor, Filópatro piensa en Elodia y piensa que le ama con imposible amor, porque de Amira es el esposo prometido y su alma solo amistad respira por Elodia. Y a un tiempo mismo, su abrazadamente le sugiere encontrados pensamientos, la voluntad paterna le aconseja luchar hasta morir. El amor puro de Amira exige conquistar la gloria y gratitud le obliga que el cariño pague de Elodia con efecto amigo. Y luego habla de Forey y luego habla de Zaragoza y del ejército de Oriente. Es impresionante, son dos gatos. Sí. No, y la descripción que hace, a mí me es parece preciosa, la descripción es preciosa. La descripción de la comparación con el volcán, con el Etna. Con el Etna, ¿no? Sí. Y las ruinas pues después del Vesubio, ¿no? Sí. Pero por la descripción, más bien a mí me parece que se refiere al sitio de Puebla, ¿no? Al año siguiente, así como Bueno, es que es toda la recopilación de los hechos históricos del 62 y el 63. Ajá, y eso me parece importante porque lo que más recordamos es el 5 de mayo, pero se nos olvida, o El los 2 de abril, historiadores, el el 2 de sitio, abril, ¿no? claro. El sitio en donde se resistió, los poblanos de aquella época resistieron, ahora sí que heroicamente, ¿no? Días sitiados, sin agua, sin comida, luchando contra los franceses. Ahora, este ¿no? es un texto, en la introducción dice, firma ya en el último párrafo, dice, no creo haber dado a México su epopeya, pero sí que mi humilde libro despertará entre mis compatriotas el deseo de escribir un poema verdaderamente nacional, quedándome la satisfacción de haberlo intentado el primero. In magnis et voluis sat et. Y lo firma en la Ciudad de México en el mes de agosto
de 1867, apenas 5 años después de la mira, invasión y 4 del sitio Francisco Granados Maldonado. qué interesante. Sí, Sí, qué interesante. Es decir, ahora sí que la memoria 5 fresca, años. fresca, ¿no? 5 5 años. años. Sí. Y eso que dice al principio, me parece Libro raro, ¿eh? sí, me parece que eso es lo que más ha permeado, que finalmente lo que significa la batalla del 5 de mayo, significa el orgullo nacional, ¿no? Y eso es lo que más ha quedado, el orgullo Quizá ese nacional, es el tema ¿no? que se ha perdido y se ha convertido, con todo respeto digo esto para los organizadores de desfiles, en Sí, una especie de carnaval, en una especie de desfile al estilo de los Estados Unidos, estos carros alegóricos, exacto. Sí, estas minifaldas, estas bastoneras, estas orquestas que desfilan y todo este asunto donde se pierde el aspecto fundamental de lo que significa, en este caso, lo que dice el autor, un poema nacionalista. O sea, exacto. ¿dónde queda la nación en el evento espectacular, en el evento más parecido al vodevil de un teatro de revista? Exacto, sí. Esto de mantener vivo el orgullo y la fuerza de los que defendieron a México, a la nación, sin preparación, sin armas, pero con mucha pasión por su país, ¿no? Eh, y que al final, pese a que, bueno, se vence el 5 de mayo en la batalla, al año siguiente Puebla cae sitiada, pero al final el 2 de abril se libera el sitio porque, es decir, Puebla resiste, ¿no? Por este orgullo nacional, y eso es lo que ya no ese espíritu ya no lo tenemos, ¿no? Yo siento que se ha perdido, entre otras cosas, como dices tú, por la espectacularización del desfile, la espectacularización de la fecha en los Estados Unidos, ¿no? Donde sí les sirve a los mexicanos que están allá como para reconocerse, para no perder la identidad mexicana. Sin embargo, no tienen claro cuál es la razón de este festejo, ¿no? Correcto. Es más la fiesta en el entorno del desfile, de ver a los hijos, a los nietos con los uniformes, el desfilar. O sea, Ajá. en los Estados Unidos el desfile es muy significativo, el desfile de las rosas, por ejemplo, ¿no? En Uh-huh. el escenario del fútbol americano, ¿no? Por decirte algo. Exacto, sí. Mira, te voy a leer otro poema o pensamiento, no sé cómo llamarle, de alguien al respecto. Mi México querido, ¿a dónde te han llevado? Si ahora todo tu suelo está pintado de colorado, sufre las muertes de tus hijos, cada día miles riegan tu tierra con su sangre, y madres, hermanas e hijos lloran desconsolados las ausencias. Mi México querido, no llores a tus hijos, los que estamos vivos haremos necesario para que nunca más mueran tus hijos a manos de sus propios hermanos. Todo esto a partir de una convocatoria de escribir algo con respecto al 5 de mayo, ¿no? ¿No? Otro, por ejemplo, 3 enemigos a tu suelo llegaron, 3 tormentas a tu tierra castigaron, 3 héroes por tu defensa salieron, uniendo por siempre al pueblo mexicano. Por eso 1000 voces orgullosas hoy gritan, viva México, viva México, viva México. Uh-huh. ¿No? Entonces es un intento de tratar de, al recordar no la batalla en sí misma, los hechos épicos, sino el espíritu de bravura del mexicano de defender lo Exacto, suyo, exacto, ¿no? sí, sí. Que finalmente
no se logró el objetivo de Francia, no logró quedarse con el territorio nacional, ¿no? Sí, Le sí, sí. pero, y le costó trabajo, ¿no? Así es. ¿No? Así es, así es. Entonces, es algo que debemos mantener, ese espíritu de bravura de los mexicanos en defensa de lo nuestro. Así es. Tampoco sin ser hipernacionalistas, ¿no? Para no caer en los excesos que hay, por ejemplo, en Europa. Así es, sí, sí, definitivamente. Te voy a poner por aquí algo que subió Rodolfo Serrano el pasado 30 de abril. Un poema de mi amigo el madrileño Rodolfo Serrano que se llama El Promotor. Y dice así: un tipo de esos que encuentras en saraos de música y poemas. Él no escribe ni canta, pero siempre te lo cruzas en todas las pomadas. Organiza, dispone, tiene agenda. ¿Cómo estás?, me pregunta. Voy tirando. Desde luego no tienes buena cara. Charlamos de amores y de males, de los míos. Me mira entre feliz y preocupado. Un día de estos te llamo, me amenaza. Cuando quieras, le digo, y me sale burlón. Pero hazlo pronto. No estoy ya para muchas alegrías. Él sonríe y se pierde en la boca del metro de Callao. Yo camino despacio. Este cabrón, me digo, está pensando montar en cuanto pueda un póstumo homenaje en mi memoria. Hay que joderse, mira. Siempre hay alguien que se preocupa al fin por tu momento de gloria y por el suyo. Pero es verdad, en casos como este lo mejor es buscarse un buen profesional que no te falle. Ah, mira. ¿Qué tal? Ya, Te deja pensando. no, ya está Te presintiendo. deja pensando. ¿Verdad que Sí, sí? sí, un muy buen amigo mío, Rafael Corquidi, director de fotografía, en su momento considerado el mejor director de fotografía en el cine nacional, eh, junto con, bueno, fue el director de fotografía de cabecera de Alejandro Jodorowsky. Luego él se vuelve director de cine, hace unas películas muy polémicas, a Wanda Aranapu, te recordarás, ¿no? Y después se mete al video y a sus 80 y tantos años, este, le, le empezaban a hacer homenajes. Y él decía, no quiero que me den homenajes, todavía no me voy a morir, ¿no? Decía cuando te dicen que te van a hacer un homenaje es porque ya te vas a morir, ¿no? Y eso es un poco lo que escribe Rodolfo Serrano, ¿no? Por favor, Sí. no me hagan homenajes, toda mi vida todavía no termina. Ajá, pero finalmente dice, mejor búscate a un Sí, profesional sí, que lo vaya a hacer bien. ahora, y si por lo menos ya están pensando eso, hay que hacer uno que lo Ay, haga bien, ¿no? sí, 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 sí. Está bueno, Sí, ¿no? sí, pero son como estas reflexiones, cuando como que la vida empieza a terminar, ¿no? No por cuestiones de salud, sino cuando ves que en el caso de Rodolfo Serrano, o de Rafael Corquidio, o de algún otro artista, escritor, poeta, como que ya su obra ya lo puso en el lugar donde debería de estar, ¿no? Y entonces siente que ya terminó todo, ¿no? Que ya terminó su trabajo, ¿no? O Así por lo es. menos la gente así siente de él, ¿no? A lo mejor si todavía tengo cosas que hacer, eso decía Corky, dice, yo todavía tengo cosas que hacer, ¿no? Sí. Igual Bueno, Serrano de estar igual, ¿no? Dice, igual. pero qué Oye, bueno que hay alguien bueno que pueda escribirme algo, ¿no? A mi memoria. yo había buscado, pero como comenzaste tú con lo de la Cruz y Zaragoza y estas cosas, Lope de Vega escribió un poema a propósito de la Cruz que se celebra este 3 de mayo, Día de los Albañiles, los Constructores, etcétera, Uh-huh. que se llama A Cristo en la Cruz. Y te lo voy a leer. A ver. Dice así Lope de Vega. ¿Quién es aquel caballero herido por tantas partes que está de expirar tan cerca y no le socorre nadie? Jesús Nazareno, dice aquel rétulo notable. Ay Dios, que tan dulce nombre no promete muerte infame.
Después del nombre y la patria, rey, dice más adelante. Pues si es rey, ¿cuándo de espinas han usado coronarse? 2 cetros tienen las manos, mas nunca he visto que claven a los reyes en los cetros los vasallos desleales. Unos dicen que si es rey, de la cruz descienda y baje, y otros que salvando a muchos, así no puede salvarse. De luto se cubre el cielo y el sol de sangriento esmalte, o padece Dios, o el mundo se disuelve y se deshace. Al pie de la cruz, María está en dolor constante, mirando al sol que se pone entre arreboles de sangre. Con ella su amado primo haciendo sus ojos mares, Cristo los pone con los dos, más tierno porque se parte. O lo que sienten los tres, Juan como primo y amante, como madre la de Dios, y lo que Dios lo sabe. Alma, mirad como Cristo, para partirse a su padre, viendo que a su madre deja, le dice palabras tales. Mujer, ¿ves ahí a tu hijo y a Juan? ¿Ves ahí a tu madre? Juan queda en lugar de Cristo. ¡Ay Dios, qué favor tan grande! Viendo pues Jesús que todo ya comenzaba a acabarse, sed tengo, dijo, que tiene sed de que el hombre se salve. Corrió un hombre y puso luego a sus labios celestiales en una caña una esponja llena de hiel y vinagre. Es la boca de Jesús, en la boca de Jesús pones hiel. Hombre, ¿qué haces? Mira que por ese cielo de Dios las palabras salen. Advierte que en ella puso con sus pechos virginales un ave su blanca leche a cuya dulzura sabe. Alma, sus labios divinos, ¿cuándo vamos a rogarle? ¿Cómo con vinagre y hiel darán respuesta suave? Llegada la Virgen bella y decirle con el ángel, ave, quitad su amargura, pues que de gracia sois ave. Sepa al vientre el fruto santo y a la dulce palma el dátil. Si tiene el alma a la puerta, no tengan hiel los umbrales. Y si dais leche a Bernardo, porque de madre os alabe, mejor Jesús la merece, pues madre de Dios os hace. Dulcísimo Cristo mío, aunque esos labios se bañen en hiel de mis graves culpas, Dios sois, como Dios, habladme. Habladme, dulce Jesús, antes que la lengua os falte, no os desciendan de la cruz sin hablarme y perdonarme. ¿Qué te parece Ándale, el muy bueno. misticismo? Sí. El misticismo que le pone Lope de Vega, oye, qué cosa. Sí, ¿no? sí, totalmente, Ay, sí. Dios mío. Sí, de entrada el lenguaje, ¿no? El español, construcción perfecto. gramatical, sí. Sí. Y este misticismo que dices tú, ¿no? De la relación, de cómo relacionar lo divino con lo terrenal. Así es. ¿No? Así es. Pues es Lope de Vega, ¿qué te puedo decir? ¿No? Sí, claro. El siglo de las letras de oro. El siglo de oro. Así es, mi estimado Jesús Manuel. Hoy me tengo que ir temprano porque tengo clase. Está bien. Digo, no es presunción, no es presunción. Tengo que dar una clase, no es porque... Tienes clase. Eso se ve a leguas, tienes clase. Eso es lo único que me falta, pero tengo que impartir una clase. Muy bien. No, te lo valoro mucho, te lo agradezco, te mando un abrazo muy fuerte y que estés bien. A ti también. Gracias. Saludos a todos aquellos que tienen la paciencia de vernos. Gracias, buen día, buen día.